El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Queridos amigos de Radio High, la gran radio judía en idioma español, la radio que creó y lleva adelante Mickey Stuerman, con este pilar al lado de nuestro queridísimo Dani Salzman, y estamos como siempre acompañados por esta estrellita periodística que es nuestra querida Rocío González. Queridos amigos de Radio High, hay varias cosas para compartir y una caja de Pandora para comentarles, que se preguntarán ustedes qué es la caja de Pandora. Ya les explico enseguida en un rato. Muy lamentable el atentado contra la sinagoga judía en Túnez, la pequeña comunidad judía de Túnez, 1.200 almas, tuvo que sufrir pasar de nuevo por un atentado terrorista contra la sinagoga, con 5 víctimas. No hay más que el odio, el puro odio y el odio al Estado de Israel detrás de esta locura. Y en los Estados Unidos siguen paseando por las calles los white supremacists. Nuevamente hicieron una manifestación. Los white supremacists, los supremacistas blancos, proclaman el odio feroz. El odio son los sucesores del Ku Klux Klan, el odio a las razas inferiores, el odio hitleriano, son nazis, neonazis. Recuerden ustedes cuando hace algunos años atrás los confrontó una manifestación pacífica y enarbolaban banderas que decían que los judíos quieren apoderarse de Estados Unidos, que no dejemos que los judíos se apoderen de Estados Unidos. Odian a los judíos y odian a la gente de color, y quieren volver a implantar normas racistas, y lo hacen en su ámbito preferido, que son las redes sociales. Pero esta vez salieron a la calle a manifestar. En la oportunidad anterior, uno de ellos empuñó un auto y arremetió con el auto contra los manifestantes pacíficos, los contramanifestantes pacíficos, y mató a una señora. Los white supremacists, el terrorismo, la infiltración en las redes, tratando de desarrollar la trama alocada de una conspiración judía para reemplazar a los judíos y de la gente de color, para reemplazar a los blancos en Estados Unidos, para cambiar de manos el país. Eso se puede escuchar en las redes sociales, nada menos. Eh, eh, Irán es el gran poder del mal actualmente, el gobierno de Irán, no el pueblo de Irán pobre, reprimido totalmente, con las mujeres virtualmente bajo vigilancia severa, y los asesinatos continuos y arrestos continuos. El ayatolá y su entorno, tratando de armar una gran conspiración contra Israel, tejiendo con Hezbollah,
que depende de Irán, con el yihad islámico que depende de Irán, con Siria, donde tienen enorme poder, con Hamas, tratando de afianzar sus vínculos a través de la entrega de armas a Rusia para reprimir salvajemente a su vez para llevar adelante esta guerra salvaje. Irán es gran fabricante de drones militares para Rusia, invocando al frente de todo este complot demoníaco. Ahora logró ingresar en una era de buenas relaciones con Arabia Saudita. Con todo este complot demoníaco, Irán tiene como leitmotiv central la destrucción de Israel, lisa y llana, sin ninguna ambigüedad de ningún tipo. De Israel, que recordemos, es un aniversario más del fallecimiento del primer presidente de Israel. Entonces, recordemos con cuánto amor, con cuánta calidez se hizo el Estado de Israel. En 1948, la declaración de guerra de todos los países árabes. Israel nombra a su primer presidente, Chaim Weizmann. Chaim Weizmann era muy conocido en el mundo de la ciencia, desarrolló su carrera principalmente, de su carrera científica en Gran Bretaña, uno de los mayores químicos del mundo. Descubrió la acetona y otras sustancias muy útiles, y Chaim Weizmann aceptó ser el primer presidente del Estado de Israel. Qué honrado el Estado de Israel con un científico que luchó siempre por el pueblo judío. Después de la declaración Balfour, llevó a cabo gestiones muy importantes con uno de los conductores de Jordania, el rey de Jordania, que estaba abierto a conversar sobre la presencia judía en Palestina. Eso le costó el odio generalizado. Chaim Weizmann fue presidente de un estado casi inexistente, porque Israel tenía 500.000 de habitantes, se estaba enfrentando a una guerra, la guerra de la independencia, para destruirlo totalmente. Había hambre en Israel, faltaba todo, ese pequeño terreno menor a la provincia de Tucumán en superficie, y Chaim Weizmann se puso al frente de esta presidencia moral del Estado de Israel, junto al gran conductor fundador David Ben-Gurión, y dejó, entre otros, un legado ahí, el Instituto Weizmann, que es uno de los más afamados del mundo en las ciencias químicas y en las ciencias aplicadas de toda índole. Cuánto cariño, cuánto amor respira la figura de Weizmann. Israel se sostiene sobre eso, sobre el amor de sus habitantes por el país, el amor de toda la diáspora judía hacia el Estado casi milagroso. ¿Qué diría Weizmann si viera lo que es el Estado de Israel actualmente? Uno de los más avanzados del mundo en la química que él cultivó, y en general en todas las ciencias, y un ideal de prosperidad y de progreso, que tratan de que es fuente de transferencia de tecnologías importantísimas para los países más pobres. El gran país del desierto, que convirtió al desierto en pura prosperidad, cosecha récord, agua potable para todos, donde no había agua potable.
Una reflexión especial. Hay un excepcional periodista que se llama Thomas Friedman. Es un periodista de estrella de New York Times que ha ganado varias veces el mayor premio de periodismo del mundo, el premio Pulitzer de periodismo. Escribió un artículo estos días que se llama Las cajas de Pandora. ¿Y a qué se refiere Lima con la caja de Pandora? Recordamos el episodio de Pandora en la mitología griega. Zeus le envía un regalo para el casamiento de Pandora, el nombre de una princesa muy importante en la mitología griega. Le envía una vasija que se ha llamado caja, con la instrucción expresa por parte del rey de la mitología griega de no abrirla nunca. Pero Pandora era la reina de la curiosidad y entonces no pudo tolerar y abrió la caja. Y salieron diablos, diablos malévolos de la caja que ensombrecieron al mundo. Solo quedó adentro de la caja la diosa de la esperanza. Por ello se dice que la esperanza es lo último que se pierde. La imagen de Thomas Friedman es que se han abierto dos cajas de Pandora en el universo. Una es el cambio climático, me referiré a eso en la próxima oportunidad con el ayuda de Dios. La otra es esta de la inteligencia artificial. Friedman la llama una caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora y por un lado hay perspectivas muy importantes para el género humano contando con la inteligencia artificial. Ustedes saben, la inteligencia artificial significa la capacidad de manejar montañas de datos. Cada minuto que pasa son mayores las montañas de datos que la inteligencia artificial maneja, porque es una especie de máquina que aprende sola. Entonces aprende a manejar datos y después crece cada vez más su capacidad para acumular y manejar datos. Y esos datos le permiten, analizando esos datos, el género humano puede hacer cosas prodigiosas. Nunca tuvo tantos datos y también interpretados como lo hace la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya hace años, en sus comienzos, eh, 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 derrotó al campeón mundial de ajedrez, entonces Garry Kasparov, y se apoderó para siempre del dominio sobre el juego de ajedrez, el juego ciencia. Ahora se está apoderando de muchas cosas, pero es una caja de Pandora. También están saliendo diablos. Por un lado, diablos, como el que significa el peligro de la desocupación de millones y millones de personas. Se pronostica que todos los empleos de baja calificación van a ser reemplazados por el pensamiento robótico y los inventos cibernéticos que está desarrollando la inteligencia artificial. ¿Cómo se va? Advierte Harari, el gran pensador israelí, cómo se va a suplir esos empleos, de qué van a vivir los que quedan desempleados. Advierte Harari, dice, la humanidad tendrá que proporcionarles una renta digna a todo el género humano, pero la humanidad, los más poderosos no parecen muy inclinados a entregar nada. Junto con esto hay otros riesgos. Termina de renunciar nada menos que el líder de inteligencia artificial de Google.
el señor Hinton, un prodigio científico, a quien se considera el padre de la inteligencia artificial. ¿Y por qué renunció a Google, que es uno de los lugares más avanzados del mundo en inteligencia artificial actualmente? Renunció porque dijo que él quería denunciar los peligros y no le parecía ético hacerlo viviendo en la empresa a la que había dedicado gran parte de su vida, cuando había llegado a la conclusión que los peligros eran muy importantes. Esto fue estos días, y de que tenía que denunciar lo mismo que él hizo, o sea que era más importante la parte de su vida que venía tratando de prevenir y pedir soluciones, que la parte de su vida dedicada a desarrollar la inteligencia artificial. Él ve que la caja de Pandora es muy peligrosa. Por ejemplo, empezando por lo más elemental, no es solo ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez. Por ejemplo, la inteligencia artificial contesta a los educandos en todo el mundo, y entonces el gran peligro de la educación es que los jóvenes no hagan malos deberes, sino le pidan a la inteligencia artificial que los haga por ellos. Y la educación se debate en este debate. Pero hay otros peligros, la asociación de creadores de guiones y de lo que hacen los guiones de las películas, y están por entrar en una huelga para pedir mayores remuneraciones, pero dudan de hacerlo porque la inteligencia artificial puede reemplazarlos, ya está muy cerca de reemplazarlos. En un montón de áreas están desapareciendo los cajeros, las cajeras, siendo reemplazadas totalmente por robots. Y la inteligencia artificial le puede dar armas a los hackeadores. En este mismo momento en la Argentina, hace 5 días que hay un hackeo del sistema informático de las farmacias, lo que deja sin recetas validadas, daños fenomenales, 5 días en esa situación. Los hackeos informáticos pueden ser todavía mucho mayores, pueden ser hackeos de países enteros. ¿Quién lo va a hacer? Bandas criminales que chantajean con los hackeos informáticos. Pero además la inteligencia artificial ya está metiéndose en el terreno de las armas, y entonces se previene por parte de Hinton y de Thomas Friedman y de prominentes científicos, que hay que negociar grandes acuerdos, así como se negociaron los acuerdos de energía atómica y gracias a eso el mundo no explotó. Hay que negociar grandes acuerdos respecto a la intervención de la inteligencia artificial en el terreno de las armas, respecto al robot soldado que se anticipa, que está muy cercano. Y sigue los riesgos. No se pide que se suprima la inteligencia artificial de ninguna manera, además no es suprimible, seguirá avanzando, sino que se regule éticamente, que haya grandes acuerdos negociados entre los países, especialmente las potencias tecnológicas, al respecto. Esto deja un gran interrogante. ¿Será los líderes, los muy poderosos, cederán los grandes beneficios económicos que pueden obtener de la inteligencia artificial a la que están apostando financieramente velozmente, o le dejarán un espacio al género humano para negociar tratados que protejan la existencia misma del género humano? Queda abierta la pregunta. Continuaremos analizando la caja de Pandora, como la tituló de Thomas Friedman. Pueden salir cosas muy útiles y hay que explorar
fondo de la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las ciencias médicas, pero al mismo tiempo hay que proteger al género humano ante todo, como lo pensó Hein Weizmann cuando inventaba nuevos inventos químicos, pensaba en el bien, inventos químicos para el bien, a proteger al mundo. Y Cum Olam le ordena la Biblia, el judaísmo, y es consigna del Estado de Israel. Y Cum Olam, construir un mundo mejor, evitar lo que puede suceder con la inteligencia artificial si no se ponen reglas a la caja de Pandora. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.